Hola, ¿qué tal? Pues bien, llegamos ya a nuestra quinta semana de la materia de programas psicopedagógicos 2. En esta ocasión vamos a hacer una recopilación, justamente vamos a hacer una remembranza de lo ya revisado a lo largo de nuestras 4 semanas previas. Recordemos que iniciamos hablando con respecto a la educación inicial, que tiene que ver con los niveles de lactantes y maternales, en donde los lactantes implican de los 3 meses al año y medio, los maternales a partir del año 7 meses hasta los 2 años 11 meses. En esta primera etapa nos interesa trabajar un programa que implique la estimulación temprana, que tiene que ver la estimulación temprana con el generar el contexto requerido para el niño o la niña para adquirir las habilidades que corresponden con respecto a su edad. Las formas de evaluación son a partir justamente de elementos cualitativos, es decir, me interesa que el niño domine la habilidad y voy a trabajar con lo que implica los ámbitos de área psicomotriz, cognitiva, social y lenguaje. Posteriormente, de los 3 años hasta aproximadamente cerca de los 5 años, 11 meses, vamos a trabajar con lo que es la educación preescolar. Esta educación preescolar ya implica una etapa preoperacional. Para la etapa anterior de lactantes y maternales tiene que ver con sensorimotora, es decir, aprende mediante el movimiento y va comprendiendo el mundo, va integrando el mundo a su sistema por medio de los 5 sentidos. Para nuestro nivel preescolar ya implica una etapa de preoperacional en donde el niño ya puede hacer una representación mental de los elementos y sigue conociendo el mundo mediante la interacción. Vamos a trabajar la parte académica y la parte personal y vamos a considerar al preescolar como una etapa en la cual el niño va a ir conociendo más de su mundo inmediato y va dándole nombre, va conociendo las características más de explicar y entender su realidad. Para la etapa de la primaria, vamos a considerar que a partir del segundo de primaria el niño ya entra en operaciones concretas, en donde el niño es capaz de comprender causa-efecto de los hechos, por lo tanto el interés va a ser justamente el llenarlo de todos estos conocimientos que tienen que ver con la forma de comunicación escrita, el que pueda externar de manera clara las ideas y que pueda dar un nombre a cada uno de los elementos que integran un hecho o una circunstancia y el poder explicar cómo es que la mezcla de estos hechos, de estas circunstancias, va a generar ciertos procesos, ya sean naturales, sociales, físicos, químicos, entre otros. Posteriormente, en la etapa de la secundaria, se trata de que el alumno pueda ya generar un juicio personal en donde pueda ya comunicar de manera escrita y verbal los hechos que conoce y darles una explicación lógica, creativa con respecto a lo que la forma como se interactúan los elementos para que de esta manera ellos puedan dar una conclusión. Ajá. Aporta sus ideas de manera fundamentada, de manera científica. Él puede ya estar estableciendo algunos mapas mentales en donde por medio de la representación de una imagen pueda abordar justamente una definición conceptual y de esta manera lo vamos llamando ya un proceso de operaciones concretas, el cual se va a ver cargado justamente dentro de la preparatoria, licenciatura y hacia futuro. Recordemos que de acuerdo a algunos autores, algunos teóricos, esta etapa de operaciones concretas, abstractas, disculpen, operaciones abstractas. Esta etapa de operaciones abstractas va a estar representada por la parte de analogías, la parte de resolución de problemas, la parte de prever algunas circunstancias y poderles dar solución desde este momento
para que ese futuro no nos alcance, es decir, no se presente en la realidad esa problemática o esa circunstancia, y que lo que sigue es justamente el desarrollo de la parte reflexiva, es decir, que el sujeto ponga al servicio de los hechos sociales, culturales, personales o de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestro mundo, justamente todas sus habilidades cognitivas y todos sus conocimientos, de tal suerte que al tener interacción entre estos pueda desarrollar soluciones innovadoras. Soluciones que no hayamos visto de manera cotidiana, pero que den la oportunidad, permitan justamente que nuestra sociedad siga en un proceso de evolución. Posteriormente vimos la etapa de la educación para adultos, que implica justamente esta parte del seguir actualizándote y seguir adquiriendo destrezas y dominios en las temáticas del interés del sujeto. Y hablábamos también justamente sobre la educación especial, en donde vamos a generar planes y programas psicopedagógicos que permitan al sujeto irse acercando al objeto de interés. Es decir, si a mí me interesa desarrollar habilidades básicas, voy a establecer una serie de actividades que van a ir de lo general hacia lo específico, de tal suerte que en un lapso determinadamente establecido, no mayor a 6 meses, finalmente el sujeto va a presentar avances en función de mi intervención. Recuerden que todos los procesos que trabajamos nosotros tienen una fundamentación científica, tienen una teoría que avala lo que estamos realizando, el por qué lo llevamos de esta manera y no de una forma diferente, y va alineado justamente al desarrollo. Todos estos procesos van alineados al desarrollo de los 3 cerebros. Hablábamos en las primeras sesiones el cerebro reptiliano, cerebro límbico y cerebro del córtex o cerebro pensante, donde se encuentran justamente todos los procesos cognitivos, y se encuentra el proceso de conciencia, en donde el sujeto puede hacerse cargo de sí mismo y de su entorno. Vamos viendo entonces que el proceso de evolución en la evaluación empieza con elementos cualitativos, en donde me interesa desarrollo de destrezas y habilidades que puedan verse reflejadas en los estilos de vida del propio sujeto, en lo que es capaz de realizar o no realizar por parte del sujeto. Posteriormente nos vamos a una parte más cognitiva, a una parte más de comprensión, a una parte más de simbolización, en donde el sujeto puede generar representaciones mentales que van a su vez, estas representaciones mentales van a crear un mundo interno, un mundo cognitivo en el sujeto, el mismo que va a externar por medio de la palabra o por medio de la escritura. Posteriormente, a nivel secundaria, ponemos toda esta información al servicio del entorno, en donde el sujeto es capaz de crear nuevos contenidos, nuevos documentos, justamente retomando los conocimientos ya adquiridos y creando ya una solidez de criterio, de tal suerte que para nivel preparatoria y licenciatura el sujeto ya puede crear soluciones o puede desarrollar proyectos de investigación en donde pueda dar una solidez a la información a las ideas que él tiene, busca una solidez científica. Esta solidez científica va a llevarlo justamente a la comprensión del hecho, y de esta manera va a dar una solución eficiente a los retos que se le presenten en su quehacer laboral. Con respecto a las formas de enseñanza, recordemos que para nivel lactantes y maternales tiene que ser la parte de la educación por medio de elementos lúdicos, presentarle al niño los estímulos atractivos. A nivel preescolar tiene que ver con esta parte del juego, seguimos con la parte lúdica, aunado a la parte, el fomento de esta parte del el poder comprender el mundo, de poder entender qué se relaciona con qué, cómo se relaciona con quién, cómo se llaman. Ajá. A nivel primaria vamos a trabajar elementos un tanto lúdicos, pero también que aborden más ya circunstancias de análisis, síntesis, de elementos comparativos. A nivel
Secundaria vamos a trabajar ya elementos más de estructuración de documentos con un sustento. A nivel preparatoria ya hablamos de procesos de ensayo, de análisis de casos. A nivel licenciatura tiene que ver con estudio de casos, estructuración de portafolios de trabajo, ir al campo para hacer prácticas presenciales, observaciones presenciales, y en la educación para adulto, que se trata justamente, nuevamente podemos echar mano de todas estas herramientas en donde hacemos estudio de casos, en donde creamos justamente estos procesos ficticios, en donde podemos hacer el análisis justamente de un contexto social, podemos hacernos presentes justamente como coapoyo en el desarrollo de las actividades de una persona que ya tenga el dominio de la habilidad. Podemos desarrollarla por medio de ensayos que les permitan a los sujetos reflexionar sobre su quehacer dentro del entorno que consideren abordar. Pues bien, en esta ocasión recordemos que tenemos que desarrollar un programa psicopedagógico que integre los elementos básicos, que ya los veíamos justamente el cuatrimestre pasado, en el bloque pasado de programas psicopedagógicos 1, en donde deben evidencia justamente del dominio con respecto a estos elementos. Llegamos ya al final de nuestro quinto video educativo. Espero que lleguen a término exitoso de esta actividad. Les recuerdo que podemos mantener comunicación por medio de la plataforma de nuestra institución. Hasta pronto.